Bien, entonces tú puedes seleccionar entre all y distinct, solamente una a la vez, y tiene corchetes porque es algo opcional. Aquí las elipsis representan que puedes poner tantas sentencias como tú quieras, puedes llamarlo múltiples veces, pero fíjate cómo a su vez todo esto está entre corchetes. Entonces, esta imagen continúa resumiendo las 4 técnicas que tú puedes usar para especificar las columnas para un result set. Primero, como estamos viendo justo por acá, vamos a centrarnos en esta. Tú puedes codificar un asterisco en la cláusula select para obtener todas las columnas de las tablas base, de las tablas fuente. Acuérdate que tabla base y tabla fuente es lo mismo, es decir, las tablas que pones en la cláusula from. Cuando tú usas esta técnica, MySQL retorna las columnas en el orden en como ya están definidas en las tablas bases. Entonces, pues ahí el orden tú no lo determinas. Y luego, tú puedes listar una lista de columnas desde las tablas bases separadas por comas, como estamos viendo justo por acá. Esta es la otra sintaxis. En esta imagen, por ejemplo, el segundo ejemplo especifica 2 columnas, ID y name, para la tabla, en este caso, pues vamos a decir la tabla de países. La segunda, la tercera, perdón, la que tenemos esta por acá, tú puedes codificar una expresión que use, por ejemplo, operadores aritméticos. El resultado de una expresión es, en este caso, un solo valor. Casi siempre, por regular, cuando usamos columnas calculadas como tenemos por acá, como esta que tenemos por acá, perdón, pues simplemente te va a retornar un valor a la vez. Entonces, lo más normal es que una columna calculada, como la que tenemos justas por acá, estas dos, pues normalmente van a retornar un solo valor. Entonces fíjate cómo por acá estamos haciendo una expresión aritmética, una columna calculada con operadores aritméticos que se resume a un valor. En este caso la población multiplicada por 3. Y luego ya le pones un alias. Y luego tú puedes usar también una expresión que use funciones, como la que tenemos justo por acá. En esta figura, por ejemplo, este ejemplo usa la función concat para unir una columna llamada, en este caso name, y otra columna llamada country code. Y luego, pues estas son separadas por un guión. Fíjate cómo acá ponemos el name, le concatenamos un espacio y un guión, un espacio y un guión, y luego ya el country code. Cuando tú codificas la cláusula select, tú deberás incluir solo las columnas que tú necesitas. Como te decía, entre menos consultas menos columnas te traigas, tú más rápido será la consulta. Por ejemplo, tú no deberías codificar un asterisco para obtener todas las columnas, a menos de que tú necesites realmente todas las columnas. Eso es porque la cantidad de datos que es obtenida puede afectar el rendimiento del sistema. Esto es particularmente importante si tú estás desarrollando sentencias SQL que van a ser usadas para aplicaciones web, pero en sí para cualquier problema, para cualquier aplicación. Por ahora tú no te preocupes si tú no entiendes completamente todas estas técnicas, todas estas que estamos viendo por acá. Ya en los próximos videos vamos a ir aprendiendo cada uno de estos a detalle. Entonces, recapitulando, usa select y asterisco solo cuando tú necesites obtener todas las columnas de una tabla. Por lo contrario, simplemente lista las columnas que tú necesitas. Y como ya sabemos, una expresión es una combinación de nombres de columnas y operadores que se evalúan a un solo valor. Como te digo, la definición de expresión es lo mismo que la definición de expresión en programación. Es una combinación de sentencias SQL válidos, en este caso nombres de columnas y operadores, en este caso aritméticos, por ejemplo, que se reducen a un solo valor. En la cláusula select tú puedes codificar expresiones que incluyan uno o más operadores aritméticos y expresiones que incluyan una o más funciones incorporadas, como en este caso un concat. En sí, todo esto se reduce de manera general. La regla general es que tú puedes poner cualquier expresión válida, es decir, cualquier sentencia SQL o de MySQL válida que retorne un solo valor para una columna calculada. Después de cada especificación de columna, tú puedes usar una cláusula as, más bien una cláusula as, por decirlo de una manera, para especificar el nombre para la columna en el result set, como ya vimos anteriormente. Pero vamos a verlo todo esto ya como avancemos en el curso. El all y las palabras clave distinct, estas que tenemos por acá, pues son palabras claves que especifican de que si sí o no quieres valores duplicados.
Si ponemos all, pues por defecto ya ese valor por defecto te va a tener todos los registros. Si le ponemos distinct, te va a quitar los duplicados, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces fíjate cómo me creé otro script que se llama 4-nombrar columnas con alias.sql. Y aquí tenemos dos consultas. Vamos a verlas una por una. Por default, como yo te dije, MySQL da a una columna en el result set el mismo nombre como en la columna se llama en las tablas base, es decir, como se llaman originalmente. Si la columna es basada en un valor calculado, es decir, si es una columna calculada, es asignado un nombre basado en la expresión para el valor. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, siempre que tú quieras, tú puedes especificar un nombre diferente conocido como column alias, como lo vamos a ver en estas consultas. Para asignar un column alias, un alias de columna, tú codificas la especificación de la columna seguido por la palabra clave as, como lo estamos viendo por acá. Y el nuevo nombre, como lo mostramos en este primer ejemplo. Aquí la sentencia crea un alias que se llama id ciudad para la columna id. Fíjate que originalmente se llama id. Y luego tenemos el name, luego el country code y el district y el population. Estos son los nombres originales, parte inferior izquierda de la pantalla. Y luego, por ejemplo, da un nombre de nombre ciudad para la columna name. Y finalmente, fíjate cómo aquí es interesante que si vas a querer comillas, si vas a querer espacios en los alias, tienes que usar comillas. En este caso, pues fíjate cómo estamos usando comillas dobles. Si tú no quieres espacio, pues simplemente lo pones por acá. Pero si tú en el alias de la columna quieres asignar un espacio, pues te conviene o tienes que hacerlo con comillas dobles. Fíjate cómo acá en la columna calculada, que es population por 2, también pusimos un alias, pero como no usamos espacio, pues simplemente ponemos el nombre en cuestión. Fíjate, vamos a correrla, pum, la ejecutamos y fíjate cómo nos sale id ciudad, efectivamente con espacio, nombre ciudad, ahí lo tenemos, y población doblada. Fíjate cómo acá pues es necesario, como no tenemos espacios, pues lo podemos poner aquí sin encerrarlo entre comillas dobles. Entonces ahí para que lo consideres. En cambio, en el segundo ejemplo, este que tenemos por acá, muestra qué pasa cuando tú no asignas un alias a una columna calculada. Fíjate, vamos a verlo. Ejecutamos. Y fíjate cómo nos pone el ID, porque no pusimos alias. El name, porque no pusimos alias. Y ojo aquí lo que nos interesa es, fíjate, vamos a quitarle esto, ya me andaba confundiendo. Vamos a volver a ejecutarla. Fíjate cómo acá, ID, name, todo muy bien. Pero fíjate cómo en ese caso MySQL automáticamente asigna a la columna un alias que es el mismo como la expresión calculada, como el valor calculado. Fíjate cómo el nombre que le da la columna para una columna calculada, si no le pones un alias, te va a poner el mismo nombre como ahora sí que como se llama o como se ve en sí mismo la columna calculada. Fíjate cómo aquí ponen population por 2. Entonces, por defecto, si haces una columna calculada y no le pones alias, pues MySQL la hará automáticamente por ti del mismo nombre como se llame la expresión, de la apariencia de la expresión. Desde que las expresiones para muchos valores calculados es amplia, tú puedes asignar un alias para valores calculados, como vamos a ver en el resto del curso. Entonces, pues fíjate cómo aquí la expresión aritmética es algo sencillito, pero como nosotros vamos a usar muchas columnas calculadas, pues a veces las columnas calculadas van a ser mucho más complejas. Entonces es bueno siempre ponerle un alias para que no sea tan engorroso o tan tosco el nombre del alias. Saludos.